Rusia, a pesar de severas y sistemáticas medidas coercitivas unilaterales de parte de Estados Unidos, moderniza sus Fuerzas Armadas e incursiona con éxito, ya verán por qué lo firmamos, en la venta de armas, cada vez con nuevos pedidos de parte de países claves y con una carta triunfal, si se quiere. El complejo S-400, sistema antiaéreo preparado para destruir casi cualquier blanco. ¿Eso qué significa para Estados Unidos? Que tiene ciertamente un potente y moderno sistema coheteril, pero que en nada se acerca a las características del S-400. Está impotente de participar en la competición acaso y por eso recurre a su política tradicional de imponer presiones, amenazas y chantaje por aquello de las medidas coercitivas unilaterales. ¿Sobre qué se fundamenta para actuar de esa manera? Lo respondemos también. Soberanía, geoestrategia, nacionalismo y expansión son cuestiones claves que percibimos están en esta jugada geoestratégica. S-400 ruso, pulseo geopolítico. Comenzamos nuestra jugada crítica de Telesur. Miramos noticias, actores involucrados, sus intereses respectivos y contamos con su compañía como siempre. ¿Le parece? Vamos. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos divulgó: instamos a todos nuestros aliados y socios a que renuncien a las transacciones con Rusia. Si prosiguen con la compra de S-400 ruso, habrá serias consecuencias. En un mensaje directo a India, el gobierno de Narendra Modi respondió: no renunciaremos a nuestra cooperación con Rusia, nuestras relaciones son históricas y estratégicas. Washington está proponiendo a Nueva Delhi vender a cambio los sistemas THAAD y Patriot. Como hoy, en octubre pasado, el primer ministro Narendra Modi lo dejaba claro tras un encuentro con su homólogo Vladimir Putin. La India otorga la mayor prioridad a sus relaciones con Rusia. En este mundo que cambia rápidamente, nuestra relación se ha vuelto aún más relevante. Y hay más. Las diferencias que el interés de varios países por adquirir el S-400 de fabricación rusa tuvieron su expresión en la reciente cumbre del G20 en Osaka, Japón. El presidente Vladimir Putin decía exactamente el 28 de junio, la cooperación en ese formato TRI, Rusia, India, China, es claramente provechosa por nosotros mismos, por los tres involucrados y para también resolver los espinosos problemas regionales e internacionales. Por eso los contactos tripartitos se intensifican cada vez más. En la misma línea se expresaba Xi ese mismo día, 28 de junio, en la bahía japonesa. China, Rusia e India son países con enormes mercados emergentes. Tenemos un compromiso común con la solidaridad y la cooperación, y me gustaría tener un profundo intercambio de opiniones con el señor Putin y el señor Modi sobre la situación económica y los problemas a los que se enfrenta la cooperación de Rusia, India y China. Nuestra cooperación en el formato Rusia, India y China podría convertirse en un ejemplo de creación de un mundo multipolar, justo y moderno, que rechaza el proteccionismo, las políticas de acciones unilaterales y las sanciones ilegales. Antes, el 6 de mayo último, el secretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, Jens Stoltenberg, con un papel manifiesto en las guerras de este mundo, de esa organización, decía Stoltenberg lo siguiente, escucha. Es una decisión de todos los aliados de la OTAN qué tipo de equipo militar compran, pero al mismo tiempo me preocupan las posibles consecuencias de la decisión de comprar el S-400, porque Estados Unidos ha dejado claro que invocará y aplicará nuevas sanciones. Bueno, vamos a ubicarnos en el mapa como siempre hacemos y esta vez nos valemos de esta herramienta, sitio oficial ruso, es de la estatal rusa de exportación Rosoboronexport y dice justamente acá este título en letras blancas: la geografía de la exportación de armas rusas. 8 países vemos exactamente en nuestra región, para empezar por este lado del mapa mundi. 8 países exactamente en América Latina, 7 en el hemisferio sur. Ahí está Venezuela, que tiene cooperación desde 1945, nos vamos atrás, miramos Colombia, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, en el extremo sur Argentina y está en el norte México, vecino de Estados Unidos, pero con cooperación con Rusia desde 1924. Vemos ahora 6 en África,
Egipto, Nigeria, Mali, Sudáfrica, Angola y Uganda están justamente allá. Por ejemplo, ahí está Egipto, con cooperación desde el 26 de agosto de 1943. Volvemos al mapa. En Eurasia está allí protagonizando Turquía, y ya van a ver por qué es actor protagónico en esta jugada. En Europa, Grecia, Francia, Belarus. En Medio Oriente está Jordania, Emiratos Árabes Unidos y la República Árabe Siria, que tiene también una estrecha alianza con la Federación Rusa. Y hay 13 en Asia, aunque en ese grupo hay antiguas repúblicas socialistas soviéticas que también se las considera parte de la Europa Occidental. Y bueno, ahí está China, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Tailandia, Vietnam, Malasia. Y a propósito de las ex-URSS, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia. Y luego también visualizamos en el mapa a Indonesia. Bueno, allí nos ubicamos de segunda Rusia entre los mayores exportadores de armas del mundo, 25% de la facturación global y 85% de las exportaciones de productos militares de la producción rusa. No quería irme sin darles ese dato que está justamente allí a pie de Mapamundi en el sitio digital que les reseñaba. Bueno, ¿qué es el S-400? ¿Qué tanto puede este sistema de misiles de defensa aérea? Importante ir a los detalles técnicos muy grosso modo. Y al final, lo que está marcando la venta de este misil o de este sistema, digamos mejor en términos geopolíticos, lo cual explica la actitud de Estados Unidos, que ya la veíamos en la primera jugada, ¿no? Esa advertencia que hacía así sin más, específicamente a India. S-400 Triumph. Sistema de defensa de misiles antiaéreos de largo alcance desarrollado por la Oficina Central de Diseño de Almaz de Rusia y puesto al servicio de las Fuerzas Armadas de este país como sustituto del S-300. Su creación inició en la década de los 90 del siglo pasado, sin embargo no fue sino hasta 2004 cuando se anunció la realización del proyecto. Está diseñado para alcanzar todo tipo de blancos aéreos, aviones, misiles de crucero y balísticos, incluyendo los de alcance medio, y también puede usarse contra objetivos en tierra. Su alcance en longitud es de 400 kilómetros y es capaz de destruir objetivos a una altura de hasta 30 kilómetros. Está integrado por un sistema de comando y control. Tiene diferentes radares, hasta 8 sistemas de 12 misiles de tierra y aire, emplea 3 tipos de misiles de medio alcance, 48N6E, 48N6E2 y 9M96E y un misil de largo alcance 40N6E. El S-400 es 2 veces más efectivo que los sistemas de la anterior generación, único capaz de desplegar selectivamente hasta 5 tipos de misiles. Todas las operaciones son automatizadas, desde la detección del blanco hasta el análisis de los resultados del alcance. Es considerado un sistema de generación 4+ o 4+ por sus características y capacidades de combate. Tiene mayor detección y seguimiento de objetivos bajo la sección transversal del radar en altitudes muy altas y muy bajas, mientras que conserva la movilidad en todo terreno a muy elevado nivel, con sus camiones de transporte para operar como un frente defensivo contra el ataque de los sistemas nucleares y convencionales de la OTAN y los misiles tácticos balísticos ICBM de Estados Unidos. Es considerada el arma defensiva rusa más avanzada y moderna que existe hoy. Su exportación se ha convertido en una importante herramienta diplomática y arma política, pero también en fuente de ingresos nada desdeñable para el Kremlin. La comercialización de los S-400 es una forma eficaz con la cual Rusia consigue una influencia geoestratégica notable, a la vez que aleja a países como India, Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Irán y China, todos claves en el tablero geoestratégico, de la órbita de Washington. Y la cosa no pareciera quedarse exclusivamente en todo esto que encierra el S-400. Rusia va con todo y en grande en esta carrera. Es la conclusión que se desprende de la nota informativa del medio Hispan TV, publicada exactamente el domingo 30 de junio, hace unas 48 horas. A ver si usted coincide con nosotros. El titular: Rusia inicia la producción del sistema antiaéreo S-500. Sergei Semesov, director general de la estatal rusa Rostec, confirmaba exactamente el domingo que están en eso, aun cuando el ejército no lo ha adoptado, por lo cual prefirió no hablar más del asunto. Así lo dijo textual. Prefiero o me gustaría no hablar de eso ahora. Bueno,
El viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, se lee en esta misma reseña, decía el día martes anterior que ya están en pruebas de lanzamientos de nuevos misiles que no tienen parangón en el mundo. Se trata del S-500 Prometei o 5R-6M Triumphator M. Es un sistema ruso de misiles tierra-aire, misiles antibalísticos diseñado para reemplazar el sistema de misiles A-135 actualmente en uso y complementaría al S-400 cuyas características ya escuchamos. Tiene rango de 600 kilómetros, este nuevo S-500 puede interceptar simultáneamente hasta 10 misiles balísticos e hipersónicos y viajar a una velocidad nada menos que de 7 kilómetros por cada segundo. Así lo reseña este medio Span TV. Me voy a otro sitio digital. A ver, RT, 29 de junio. Durante su reunión con Putin en la cumbre G20, Erdogan confirma que el proceso de entrega de los S-400 se realiza sin demora. Y es que Turquía no se queda atrás, va adelante con su cooperación. Vamos a leer textual las declaraciones del presidente turco. Dijo exactamente en el contexto del G20, porque ya les decía que las diferencias que genera toda esta jugada geoestratégica fueron o tuvieron también su expresión en ese espacio multilateral. Quiero señalar que la prioridad para nuestra cooperación es, en primer término, la producción conjunta de misiles, incluyendo la transferencia de tecnología o apropiación social del conocimiento, que considera Turquía es un valor agregado que le ofrece Rusia. Según yo lo entiendo, en el proceso de entrega no hay demoras. Los misiles ya estarán en Turquía este mes de julio, según se acordó en Dushanbe, Tayikistán, en una de las últimas reuniones. Allí deja también muy clara su postura Turquía, que es otro actor que está en esta jugada crítica. Recomendamos artículo de Manlio Dinucci, politólogo y geógrafo italiano, publicado en Red Voltaire. Estados Unidos, la locomotora del gasto militar mundial, para mirar la otra cara de la moneda. Dice el autor, entre otras cosas, que como China, Rusia y otros países que cuestionan la hegemonía del dólar y junto a ella todo el orden económico y político bajo la dominación de Occidente, Estados Unidos recurre cada vez más frecuentemente a la carta de la guerra, consagrando 25% de su presupuesto federal a la maquinaria bélica más costosa del mundo. Estados Unidos en 2018 gastó 649 millardos en el sector militar. Esa cifra incluye el presupuesto del Pentágono o del Departamento de Estado, con todas las operaciones militares estadounidenses en el exterior, pero no abarca todo el gasto militar real de Washington. Les recomiendo, insisto, este artículo publicado exactamente el 9 de mayo de 2019. Y hay un último elemento que queremos precisar antes de hacer nuestra pausa respectiva, que es la ley CAATSA, el instrumento del cual se está valiendo en este momento Estados Unidos para impedir a otros gobiernos decidir soberanamente comprar armas a una u otra nación. Adelante. El gobierno de Estados Unidos creó en el 2017 una ley para contrarrestar a los adversarios a través de sanciones, conocida como CAATSA por su sigla en inglés, que fue aprobada por el Congreso el 28 de julio y firmada por el presidente Donald Trump el 2 de agosto de ese mismo año. La ley establece extraterritorialidad para las medidas estadounidenses y prevé la imposición de sanciones a cualquier persona o entidad con vínculos en el sector de la defensa o inteligencia iraní, norcoreana y especialmente con la Federación Rusa. Rusia, como segundo país exportador de armas en el mundo, representa una amenaza para el mercado armamentístico de Estados Unidos, que se posiciona como primer vendedor de herramientas belicistas. Se trata de una legislación nacional que Estados Unidos usa como mecanismo de manipulación para acercar e intervenir en asuntos de otros países. Sin embargo, no parece obtener resultados al intentar pasar por sus propios estatutos, imponiendo sanciones a personas ajenas a su jurisdicción. Y habiendo desarrollado todos estos datos, apuntaba acá dos preguntas para tenerlas en la mente o tenerlas en el tablero como interrogantes generadores. Si acaso estamos ante un problema de geoestrategia o de consideraciones estratégicas militares asociadas a factores geográficos de un país, o más bien recursos naturales con objetivos políticos intrínsecos, ¿no? Y si
obtiene primacía Rusia con el desarrollo de este sistema que estábamos viendo, y lo que trata de hacer Estados Unidos es de contrarrestarlo, si eso a ciencia cierta es lo que está ocurriendo en el campo de los hechos. Se lo consultamos a nuestros analistas que son expertos en esta área, ya les diré de quiénes se trata. Primero una pausa, ya venimos. S-400 ruso, pulseo geopolítico, eso nos proponemos hoy descifrar. Ya teníamos algunos datos informativos que hacen parte de la matriz básica, nos parece, en el equipo de investigación, en la primera parte, y ahora avancemos sobre lo siguiente, a partir de una conclusión que sacábamos del primer segmento. Rusia efectivamente moderniza sus fuerzas armadas, está incursionando con mucha fuerza en el mercado de exportación de armamento, amenaza con destronar a Estados Unidos como primer país exportador en la industria armamentística. ¿Esto qué significa? Y en medio de todo eso tiene una carta triunfal, el S-400, potente sistema defensivo que hace parte de ese sistema nacional integrado de defensa. Vamos a ver todos los actores que están involucrados en este juego. Cada vez más naciones desoyen las presiones de Estados Unidos para no comprar armas rusas bajo pena de ser sancionados. Incluso países que son aliados estratégicos de la Casa Blanca, como Arabia Saudita, también adquieren material bélico al país de Vladimir Putin. Otra de esas naciones es India, que ha comprado el sistema de defensa ruso S-400 y ha sido el país que adquirió mayor cantidad de material bélico ruso durante 2018 después de China y Turquía. India compró 5 regimientos de los complejos S-400 por $5.000 millones. Se trató del acuerdo más grande de todo el periodo de cooperación técnica y militar entre Rusia e India. Turquía, Irán, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irak son algunas de las naciones que también compran o están interesadas en tener armas de fabricación rusa. Turquía incluso tuvo que resistir los embates de Washington, quien chantajeó a su aliado de la OTAN para que no compre armas rusas. Finalmente, Donald Trump debió acceder a la conformación de un grupo técnico conjunto para evaluar la compatibilidad de los cazas F-35 y los sistemas antiaéreos rusos. Diversos analistas señalaron que esto significó una dura derrota para la geopolítica estadounidense. Al mismo tiempo, a escala mundial, Estados Unidos lidera el ranking de países exportadores de armas. Sin embargo, Rusia está en segundo lugar y con grandes potencialidades de ampliar el número de sus clientes. Sumo análisis y las consideraciones de nuestros invitados. A saber, desde Hyderabad, India, profesor Surendra Singh Negi, académico universitario, analista de relaciones internacionales con el área de especialización en América Latina, y desde San Sebastián, España, ya le miran en pantalla, Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional intelectual de origen vasco. Bienvenidos y gracias para ambos por estar acá en nuestra jugada crítica. Comienzo en el orden que les presenté, me voy a India directamente. Profesor Surendra, ¿qué opinión le merece a usted la postura que ha asumido el gobierno de Narendra Modi en este sentido? Muy buen día, Lucía, y otra vez gracias por la invitación. Yo me siento bastante feliz por las medidas que ha tomado la administración de Modi en esta última cumbre de G20. Yo personalmente realmente no me lo esperaba, pero India, por la firmeza que ha trabajado con estas negociaciones, primero en la reunión con Mike Pompeo acá en Nueva Delhi y después en Osaka, y las serie de reuniones que hubo ahí entre varios países, de los cuales India también figuraba muy importantemente, porque el primer ministro Modi no solamente se reunió con el primer ministro japonés, sino también con Donald Trump, con el mandatario chino, con los líderes de los
del grupo del BRICS. Entonces, esta cumbre G20 realmente ha tenido unas reuniones multilaterales que hasta cierto punto clarifica que el mundo ya no es un mundo unipolar y que más temprano que tarde, la administración de Washington tendrá que aceptar y vivir con la realidad de que ahora no se puede continuar con esa hegemonía política, con esa hegemonía militar, y que tendrán que vivir con eso. Y por eso el contexto en el que India ha aclarado muy directamente primero a Mike Pompeo y después muy bien y muy diplomáticamente a la administración de Washington que las negociaciones sobre la cuestión del S-400, ahí India también tiene sus propios intereses nacionales, sus intereses militares, y eso Washington tendrá que respetar, si no hay un problema grave. Y yo creo que Washington lo ha entendido porque en un momento dado Donald Trump también entiende que no puede jugar con ambos países asiáticos, con China y la India a la vez. Entonces, la señal se ha recibido bastante claramente en Washington. Gracias, profesor Surendra. Bueno, nos dice nuestro primer invitado, profesor Iñaki, que India asume postura de soberanía diplomática con intereses propios nacionales que Washington tendrá que respetar. Si lo entiende Washington, nos preguntamos, y yo le agrego, no es solo India, que dice no cederemos ante amenazas. También está Turquía, como tantos otros países que están diciendo vamos adelante con los contratos de adquisición del S-400 ruso. Estados Unidos se enoja, amenaza con sanciones, y Rusia, entre tanto, va avanzando en esta carrera. Pareciera ostentar primacía y posición de vanguardia. ¿Estamos ante una cuestión clave de geoestrategia, profesor Iñaki? Bueno, yo pienso que hay una cuestión de varias cuestiones de fondo aquí, ¿no? Que si simplemente nos miramos, nos fijamos en la superioridad tecnológica del S-400, lo mismo que la superioridad tecnológica del S-300 con respecto a su mismo nivel de calidad de otros cohetes interceptores, tendríamos simplemente un tema de constatación de la superioridad de este cohete y de la tecnología rusa en estos momentos, ¿no? Pero hay más problemas de fondo. Por ejemplo, hay un problema de fondo que no se está analizando, y es la superioridad del sistema educativo desarrollado por la Unión Soviética, que permitió que, a pesar del hundimiento posterior y los 10 años de hundimiento que tuvieron cuando se desplomó la Unión Soviética, sin embargo, en muy poco tiempo fueron capaces de reactivar una industria de alta tecnología en lo más puntero del conocimiento humano, superando y desbordando muchísimo a los Estados Unidos y a Europa, ¿no? Lo mismo ha hecho China, ¿no? China tenía un sistema educativo también con criterios parecidos, que podríamos llamar sin mayor interés ahora de entrar al debate, pues una pedagogía científica muy diferente a la burguesa, que le ha permitido en poquísimo tiempo superar y adelantar en muchísimas cuestiones sobre inteligencia artificial a Occidente, ¿no? Yo creo que este es un dato que tendremos que tener en consideración, porque el S-400, el S-500 que ya ha desarrollado Rusia, pero que todavía no está a la venta porque lo utilizan para ellos solos. Hubo otro dato, por ejemplo, un nuevo sistema de interceptación de los llamados aviones invisibles, ¿no? El Post-3M, ¿no? Que es un sistema que ya han avisado los rusos que está dentro de poco va a estar a la venta, ya lo han presentado públicamente, y va a descubrir cualquier avión supuestamente invisible, sobre todo el F-22 y el F-35 norteamericanos prácticamente van a quedar más visibles que un elefante volando en el espacio, ¿no? Estos datos que indican un hecho que lo vamos a tener que tener en cuenta. Cara a la venta de armas y cara a tecnología
tecnología inteligente actual. Los años que Rusia dedicó, que la URSS dedicó a la pedagogía y la educación de su pueblo y la educación que ha dado China a su pueblo, están demostrando ahora efectividad. Esto por una parte, y por tanto el resto de pueblos tenemos que entender que el socialismo cuando se aplicó tenía unas ventajas aplastantes. Otra cuestión de fondo que me gustaría también tocar para luego poder decir en el debate algunas cuestiones sobre el S-400, es que Rusia y China los están utilizando en base a su superioridad tecnocientífica, lo están utilizando para romper la dictadura del petrodólar, para romper la dictadura del dólar. Por ejemplo, es muy probable, casi seguro, que India pague en euros estos, no solamente los 5.000 millones de dólares que cuesta este sistema, sino el resto de compras que ha hecho, porque ha comprado, por ejemplo, AK-230, 203, quiero decir, ha comprado los modernos y muy eficaces helicópteros rusos recientes, va extendiéndose, va debilitándose, por una parte, la dictadura del dólar, y va extendiéndose el uso por otros países, incluso aunque sea del euro, el uso por otros países de otras monedas, el yuan o del comercio directo, en el caso directo, las negociaciones directas entre Venezuela y Rusia, ¿no? Por poner un caso, ¿no? Esto que está suponiendo, pues, que el CATSA y otros mecanismos diseñados por las instituciones imperialistas, por Donald Trump, para tener cogidos a los países por el cuello, para que ni siquiera pudieran defenderse, se están desplomando. Y eso está permitiendo que, a la par de eso, se vaya extendiendo una forma económica de relaciones internacionales multilaterales, donde el dólar, que es una de las armas más efectivas de dominio norteamericano, se vaya debilitando, ¿no? Y por último, para luego seguir con el debate, esto no es una cosa nueva. Ya en la antigüedad se sabía, en el imperio persa, en el imperio asirio, en los estados de Sumeria, se sabía que un pueblo que no tiene capacidad de defensa es un pueblo vencido. Y cuando los persas, los sumerios, estoy hablando de hace 3.000, de hace 4.000 años, impedían que otros pueblos tuvieran armas, lo que estaban haciendo era condenar a ese pueblo a la supeditación. El CATSA, el sistema CATSA norteamericano, es un sistema que solamente te vende armas a un país si tú te arrodillas delante de la tecnología norteamericana y entregas la soberanía del país a los expertos norteamericanos. Lo mismo que en otra faceta hacía Monsanto, por ejemplo, y sigue haciendo Monsanto con los productos químicos, la genética industrial, etcétera, ¿no? El CATSA era un instrumento de eso. El CATSA está estallando, está rompiéndose en trozos, porque precisamente los países lo que han decidido es crear comercio no solamente de armas, sino también comercio científico, comercio sanitario, etcétera, al margen del dominio del dólar, ¿no? ¿Quién iba a decir que analizando un tema militar íbamos a encontrar tantos temas interesantes? Y tantas cuestiones interesantes, profe Iñaki. Usted dice, bueno, Estados Unidos intenta coger a varios por el cuello, pero en realidad hay varios, incluso aliados, y allí vemos caso India, Turquía, del lado opuesto está China, que están diciendo no vamos a ceder, vamos adelante con la adquisición de estas armas y tantas otras que necesitemos por intereses propios, que es una cuestión de soberanía también lo que está en juego acá, ¿no? Claro, precisamente. Luego hay otra cuestión que no he comentado, que también es importante, ¿no? Que es que el sistema de armas ruso, y el que está empezando a desarrollar también el chino, aunque habrá que esperar a confirmar esta hipótesis, el sistema de armas ruso está pensado ya desde muy antiguo, incluso desde antes de la Primera Guerra Mundial, con el fusil Nagant, está pensado para que se utilicen en muy malas condiciones, en condiciones digamos que no son las parecidas ni remotamente a las condiciones de las ciudades en Norteamérica y las ciudades en Europa, ¿no? A medios urbanos, a medios con seguridad tecnológica inmediata, con grandes reservas de recursos que pueden llegar en un momento y con un conocimiento tecnológico y con reservas tecnológicas acumuladas que inmediatamente pueden ser llevadas al frente, ¿no? El sistema ruso está pensado para que lo realicen pueblos que están en proceso de emancipación, que todavía saben que tienen que desarrollar una tecnología, una ciencia, una cultura, una educación de sus
pueblos una formación técnica a la altura de las exigencias de la tecnología actual, ¿no? Entonces son sistemas muy resistentes, muy duros, como se dice en cualquier mercado, bueno, bonito y barato, ¿no? Y fáciles de mantener con respecto a la tecnología occidental, ¿no? El S-300, por ejemplo, se ha instalado en Siria con suma facilidad, y solamente el S-300, que era, digamos, el padre del S-400, pues ha causado pavor en Israel, ¿no? El S-400 se aprende a utilizar con mucha facilidad comparando los cohetes homólogos de inferior calidad que tienen los norteamericanos, ¿no? Por eso tantos países, aparte de las razones expuestas, por eso tantos países miran a la tecnología rusa, porque la ven como una garantía doble de su defensa. Primero, una defensa inmediata, asequible, de alta tecnología, pero también una defensa que sus pueblos pueden aprender a utilizar en muy poco tiempo y pueden empezar a producir y a copiar. Por ejemplo, los rusos permiten, ya pasaba con la India, pasaba con China, pasaba con otros países, los rusos permiten que sus sistemas de armas se fabriquen en otros países, ¿no? Estados Unidos pone muchas exigencias para que eso no ocurra, y ata en corto y pone, como he dicho, muchas exigencias y muchas dificultades para que piezas elementales de su sistema de armas sean producidas en el propio país interesado, ¿no? Eso es una atadura, es una atadura que lo que hace es que el país quede en manos de los Estados Unidos. Concluyo, muchos pueblos del mundo ven todos estos problemas y deciden salvaguardar su independencia, deciden ahorrar en su economía y deciden avanzar en la cultura de sus pueblos, de su juventud, en su preparación científica, precisamente por estas cosas que le ofrecen un país antiguamente socialista y otro país, sin entrar en discusiones, que ha tenido, como es China, que ha tenido durante muchos años una educación socialista. Preparación científico-técnica, formación pedagógica, cultural, de eso nos está hablando, entre otras cosas, el profesor Iñaki. Quiero volver a India, allí nos espera Surendra. Hay otra cuestión en la agenda informativa de la cual también podamos desprender algunas claves, Surendra. Hace poco, justamente en la previa a la cumbre del G20 en Osaka, Japón, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, llegaba a India, se reunía, entre otros, con el primer ministro Narendra Modi, dicen los medios, para tratar cuestiones comerciales, sobre todo algunos roces en ese ámbito. Y se dice que eso estaba en la agenda, y allí India fijaba postura. ¿Cómo cubrían los medios esa visita? ¿Qué otros datos se desprendían de allí? Porque incluso estamos viendo que hubo protestas en la capital contra Pompeo. Muy interesante los desarrollos que han habido en los últimos días. Es muy curioso cómo Donald Trump, justo antes de salir para Osaka desde Estados Unidos, hizo un tweet muy alarmante, tanto para la India como para China, por ejemplo, pero llega a Osaka y cambia, absolutamente cambia. Igual pasó con Mike Pompeo. Cuando venía para la India, habían imprimido un reportaje sobre la cuestión de los derechos de las minorías religiosas en la India. Y ese es un asunto que yo creo personalmente que inquietó mucho a Narendra Modi personalmente, y eso también se reflejó en los medios de comunicación aquí, porque la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, él salió a la prensa y habló de que eso, ahí los Estados Unidos no tenían ningún derecho de intervenir, porque ese sí que es un tema muy importante para la derecha que está gobernando en la India actualmente. Ahora, volviendo a la cuestión del comercio, yo creo que el año que viene, como Donald Trump también va a tener elecciones en su propio país, y uno de los grupos más importantes para ellos, para volver a la presidencia, serán los grupos de los campesinos estadounidenses. India, como respuesta a las sanciones no a las sanciones, pero las medidas que había tomado Donald Trump,
en contra de la India, quitando esa calidad para los productos que India exportaba a Estados Unidos. Como respuesta, India también impuso sanciones sobre algunos productos, entre los cuales figuraban los productos de comida, ¿no? Fundamentalmente. Y eso también provocó mucha ansiedad en la Casa Blanca, y por eso Mike Pompeo, cuando llegó a Nueva Delhi, se había bajado mucho el tono y la rueda de prensa que tuvieron ambos ministros de la India y de Estados Unidos se reflejaba muy claramente que ese tono de la amenaza ya no estaba en el aire. Y el ministro de Relaciones Exteriores de la India, el señor Jaishankar, estaba muy claro y muy firme en todas esas posturas sobre la cuestión de Irán, sobre la cuestión de los intereses económicos nacionales de la India en cuanto a la energía, en cuanto a la estabilidad regional, sobre la cuestión de Afganistán, sobre la cuestión de Irán, y después también sobre la cuestión del comercio, ¿no? Y aclaró muy bien ahí que así no se puede hacer. Habrá que negociar, pero así no se puede hacer. Y Mike Pompeo no tenía ese tono que usualmente los ministros, los mandatarios de Estados Unidos llevan cuando se dirigen a la prensa o cuando se sientan a negociar con otros ministros o con otros mandatarios del mundo. Un aspecto muy interesante, muy curioso que yo observo es que con esta serie de sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre varios países, India es uno de los tantos, ha causado un nuevo fenómeno, sobre todo en la región asiática, porque países como India, China y Rusia están viviendo un fenómeno muy nuevo, porque ahora estas sanciones que impone Estados Unidos sobre estos países los está uniendo, y es algo muy interesante, porque geopolíticamente India, China y Rusia tienen sus propios intereses, pero estas sanciones les han puesto en un sitio donde antes no se encontraban. Entonces, India y China ahora, y también Putin, se encontraron ahí, se reunieron en Osaka para hablar de estas políticas proteccionistas que yo personalmente creo que es la contradicción más fundamental, más importante de la política neoliberal, porque por un lado el libre comercio, el modelo neoliberal habla de este supuesto liberalismo económico financiero que siempre ha promovido, y por otro lado vemos ahora cómo la administración de Donald Trump, cómo Donald Trump él propiamente, cómo llegó al poder con esta propaganda de proteger sus propios ciudadanos, ¿no? Y este proteccionismo nacional, económico, financiero, para proteger a sus propios ciudadanos. Entonces, este es un nuevo fenómeno que es muy curioso en el mundo que está pasando. Gracias, profesor Surendra. Y vuelvo con el profesor Iñaki para una última precisión. Profesor, algo de esto nos hablaba y también hace referencia o alusión a esta cuestión Mario Dinucci, el geógrafo y profesor italiano, que teníamos como recomendación en un artículo publicado por la red Voltaire, con un sistema, palabras más, palabras menos, basado exclusivamente en la hegemonía del dólar, cuyo valor sabemos no viene determinado por la capacidad económica real de Estados Unidos. Tiene un gasto militar este país que ejerce un efecto de locomotora sobre el de los demás países. Pone por caso Italia el profesor Mario Dinucci. Si se siente realmente
que está perdiendo espacio, un espacio geoestratégico. ¿Hay algo más que pueda hacer Estados Unidos? Es decir, ¿qué pasa con su desarrollo en esta carrera que no es nada desdeñable tampoco? Bueno, Estados Unidos está haciendo lo que en su tiempo también fue la suerte de Gran Bretaña a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y lo que antes había sido a finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, lo que había sido la suerte de Holanda, ¿no? Y lo que anteriormente había sido también la suerte del norte de Italia con Florencia, con Génova y con las islas, con las ciudades del norte de Italia que fueron la cuna del capitalismo, ¿no? Cuando un país, en este caso Estados Unidos, como antes he dicho el caso de Gran Bretaña, de Holanda, etcétera, pierde capacidad productiva, está descendiendo en la producción de valor, en la producción de riqueza, de valores de uso, de valores de cambio, que no solo en el manejo de dinero, de capital ficticio y de capital financiero que no produce valor, etcétera, etcétera, es un país que va en retroceso, ¿no? Y esto es lo que está pasando a Estados Unidos. En los años 60 y 70 Estados Unidos tenía un crecimiento del 4,4% en la década, ¿no? En los años 80, 90, un poquito más, bajó al 2,2%, 2,2%. Posteriormente bajó al 1,4%. Y está estancada ahí, ¿no? Y es un país que se está desindustrializando y que sobrevive por la compra masiva de capital, por el saqueo de otros países, porque controla, como hemos comentado, el petrodólar y otros recursos, ¿no? Y porque tiene también centenares de bases en todo el mundo. ¿Esto qué le lleva? Le lleva a una economía militarizada, a lo que se llamó hace unos años el keynesianismo militar, ¿no? Podríamos hacer una especie de comparación histórica, ¿no? Cuando el Imperio Romano, la República Romana, dejó de ser económicamente productiva porque los campesinos de la República Romana y de zonas de Europa dejaron de ser rentables y se les sustituyó por esclavos y dejaron de producir, y Roma tenía que saquear otros países e imponer a otros países unas condiciones durísimas de esclavitud, como no era rentable económicamente la economía romana, empezó a un imperio militarizado. Cuando ese imperio militarizado se agotó, porque otros países aprendieron a combatir al ejército romano, Roma se desplomó y Roma se hundió. Sobrevivió la Roma oriental, Bizancio, porque recuperó su economía y pudo mantenerse 1000 años más durante, pues prácticamente hasta 1450 y tantos, que fue ocupada por Turquía, ¿no? Esa es la suerte que está ocurriendo ahora, cambiando en muchas distancias, que está ocurriendo a Norteamérica. Cuando un país deja de producir valor, su industria se marcha afuera, su industria no es rentable y sobrevive por el saqueo económico, por el control del capital financiero y el capital ficticio, por la presión y la amenaza y el chantaje militar, etcétera, etcétera, es un país que ya inequívocamente está condenado a desaparecer o a ser un país secundario, ¿no? Esto es lo que le pasó a Gran Bretaña en su tiempo hasta hacer crack ya en la mitad del siglo XX, ¿no? Previamente le había pasado a Holanda también, a otra escala le pasó al Imperio Español también en su momento, ¿no? Esa es la suerte de Estados Unidos. Lo que intenta Donald Trump en estos momentos es revertir esa circunstancia. Intenta, por todos los medios militares, de advertencia, de amenaza, de terror, etcétera, etcétera, intenta recuperar la industria interna, pero ya no puede. Ya no puede porque hay capacidad productiva fuera del mundo. Ya no puede porque las industrias norteamericanas han llevado, las grandes empresas, la Ford, etcétera, etcétera, han llevado sus grandes empresas, las han llevado a otros países. Lo que ha pasado, por ejemplo, con las empresas del norte de México, ¿no? Las grandes empresas norteamericanas que tienen las maquilas en el norte de México no quieren volver o quieren volver poco a los Estados Unidos, ¿no? Etcétera. Y aunque en estos momentos Estados Unidos tiene un pequeño auge económico, es un pequeño auge económico no basado en la recuperación de la economía productiva. Esto, digamos, es lo que se está librando y lo que ha hecho, concluyo, lo que ha hecho en estos momentos
Donald Trump al acudir al G20 en Japón ha sido amenazar a todo el mundo, porque está viendo que todo el mundo de un modo u otro se está resistiendo al intento de reconquista que está dirigiendo Donald Trump. Eso es lo que está ocurriendo. Iñaki, gracias. Desde San Sebastián, y lo mismo el agradecimiento para Surendra, profesor desde India. A ambos, muy valiosa la intervención para nuestra audiencia, seguramente, por la cantidad de datos que nos han ofrecido, y seguro así se ha valorado. Bueno, fíjense que tenemos que mirar si acaso puede cambiar el balance de fuerzas en la arena política a partir de esto que estamos usando como elemento matriz, ¿no? La primacía rusa con el S-400, su poder y lo apetecido que es ese sistema por potencias grandes y medio, como Turquía, como China, quiero decir, y como otros países que hacen parte del Asia y del tablero geopolítico en general. ¿Cambia la correlación de fuerzas en algo? Ya lo vamos a analizar con nuestro próximo invitado. Preciso una pausa última. Estamos de vuelta con el desarrollo de nuestra jugada crítica de hoy. S-400, pulseo geopolítico. Nos preguntamos también qué define la cooperación técnico-militar en términos geopolíticos. Aliados tradicionales de Estados Unidos, como estamos escuchando, se interesan en adquirir este sistema ruso y dicen que van con todo, lo cual demuestra que Estados Unidos aún está lejos de tener algo similar y por eso recurre a la estrategia de presiones, de chantaje y de amenazas. Bueno, sigamos descifrando esa estrategia de Estados Unidos. También miremos otro punto que entra en el tablero: los supuestos intentos secretos de Israel para cegar el sistema de defensa ruso, muy potente y que ya tiene una nueva generación, el S-500, como vimos, que está en evolución. La propagación del sistema de defensa ruso puede hacer cambiar la relación de fuerzas militares en varios puntos del planeta. Así en el caso de Oriente Medio. La Casa Blanca nunca se ha visto contrarrestada militarmente y la histórica superioridad aérea estadounidense quedaría debilitada, ya que el sistema S-400 puede derribar aviones F-22 y B-2 que eran considerados inalcanzables. Al mismo tiempo, la venta de armamento genera enormes ingresos económicos para Rusia, algo que también preocupa a Washington. Cuanto más venda, más rentable será la producción de armas. Ese fue el caso de India. Rusia había tasado en $6.500 millones la venta del S-400. Sin embargo, finalmente se redujo a $5.000 millones. La debilidad de Estados Unidos incluso fue admitida por diversos funcionarios de ese país. El jefe del Comando Central, Joseph Votel, señaló que algunos socios estadounidenses buscan alternativas y se dirigen a competidores tecnológicamente más avanzados como Rusia y China. Washington se dio la estrategia de promulgar la llamada Ley CAPSA. Esa norma permite ampliar las restricciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. Sin embargo, esta táctica es ineficaz, ya que los países desoyen esas presiones. Otro país preocupado con el avance militar ruso es Israel. Medios de comunicación revelaron que el ejército de ese país, junto a fuerzas armadas griegas, realizaron simulacros con el sistema ruso S-300, instalado en la isla griega de Creta. Esos simulacros habían permitido obtener información acerca de cómo dañar o cegar el sistema de defensa ruso S-400. Los ejercicios israelíes surgieron por la preocupación que generó el hecho de que Turquía también está en el camino de adquisición del S-400. Proseguimos el análisis junto a Marcelo Ramírez, director de contenidos de Asia TV, analista geopolítico en Humo y Espejos y Asia en Movimiento. Conecta con nosotros desde Capital Argentina, Buenos Aires. ¿Cómo está, Marcelo? Qué gusto tenerle. Bueno, le pregunto su opinión al respecto, ¿no? Cuestión de geoestrategia clave. Estábamos conversando con nuestros anteriores invitados, varios actores involucrados con intereses muy distintos. ¿Está destinado Estados Unidos a perder espacios en esta materia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Sí, yo creo que sí, que realmente lo que estamos viendo, bueno, es el ocaso de la capacidad de Estados Unidos en distintas áreas. Obviamente una de las áreas, quizá la más sensible y la que más requiere capacidades de desarrollo, es el área militar. Y puntualmente en el tema de sistemas antimisiles y también lo que son la nueva generación de misiles hipersónicos, Rusia ha aventajado a Estados Unidos por lo menos en 10 o 15 años. Hoy vemos que los sistemas rusos, como por ejemplo el S-400 que vos mencionabas, tienen un alcance que es superior al de los Patriot norteamericanos, de los THAAD, en todos los órdenes, tanto en la capacidad de detectar
misiles que sean más rápidos, la altura es mayor, el alcance es mayor también, inclusive la nueva versión alcanza 400 kilómetros de radio. Todo eso le da una ventaja muy importante que encima se traduce en una reducción importante en el precio, porque aproximadamente cuesta la mitad de lo que cuesta un sistema Patriot, y con características, yo digo, muy inferiores. Entonces, indudablemente los países empiezan a volcarse por lo que es mejor y más barato. Y ya vimos el primer problema serio sobre este tema fue con Turquía, porque Turquía, a pesar de ser miembro de la OTAN, decide incorporar los C-400 a su arsenal. Estados Unidos amenaza con no venderle el F-35 y la respuesta turca termina siendo, bueno, entonces nosotros vamos por los Sukhoi 57. O sea, básicamente vemos que no alcanza, y Estados Unidos lo que está hoy imponiendo es más a través de presiones diplomáticas y económicas que por capacidad técnica. Entonces, bueno, eso tiene un límite. ¿Esto podría determinar cambios en la arena política o en la arena geopolítica? Le pregunto mejor. Sí, seguramente. Ya te digo, lo que es. En el caso de India es más complejo de verlo porque India es un país que tiene un 70% de sus fuerzas armadas provistas con equipamiento ruso o soviético. Y aparte tiene un sistema podríamos decir, de política internacional de capas, donde cada una se enfoca de una forma diferente. Entonces uno a veces ve cosas que aparentemente son contradictorias porque traza alianzas en distintos órdenes con países que entre sí ni siquiera se llevarían demasiado bien, pero eso obedece exclusivamente a los intereses indios. Entonces el hecho de poder usar el S-400 como un arma de penetración para China, para Rusia es muy importante porque empieza a crear fricciones dentro de los propios aliados de Estados Unidos. En el caso de India es un poco más separado porque siempre tuvo distintos proveedores, pero en el caso de Turquía se ve de forma cristalina. El segundo ejército de la OTAN termina teniendo un sistema antimisiles de origen ruso, lo cual no solo demuestra lo que te comentaba antes sobre capacidades técnicas y precios, sino aparte empieza ahora a dar la confianza en el sistema militar norteamericano. O sea, Estados Unidos ya no es la vanguardia que era antes, y a partir de eso vos empezás a ver que esto genera desconfianza. Entonces uno empieza a ver como se hablan cerca de 140 países interesados en los S-400 y hay cerca de una docena que los han adquirido. Esto es una mancha para el prestigio de Estados Unidos y eso es lo que más le debe estar costando digerir a Estados Unidos y a Trump, sobre todo con esta política de industrializar nuevamente a Estados Unidos, donde sabemos que el factor militar es clave, aparte por cómo derrama sobre el resto de la sociedad a partir de las tecnologías y de los mismos ingresos de divisas, ¿no? Profesor Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Hasta pronto. Hasta luego. Allí le teníamos a Marcelo desde Buenos Aires. Bueno, pasemos a ideas conclusivas sobre la base de esto que hemos intercambiado con nuestros investigadores analistas. Varias cuestiones de fondo que salen a relucir, nos decía el profesor Iñaki. No es solo superioridad tecnológica, no nos quedemos solamente en eso. Acá entra en el juego la supremacía del sistema educativo desarrollado por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que hereda Rusia. En muy poco tiempo activó una industria que desbordó a Estados Unidos, lo mismo pasó con Europa, igual que China, con una pedagogía científica muy diferente a la burguesa. Es un dato a tener en consideración. Eso tiene su efectividad en el campo de los hechos. Rusia y China se basan en esa superioridad científica, interesadas en romper la dictadura del petrodólar, una clave importante. Y es que en el caso de Estados Unidos es la hegemonía, o es el dólar el que le otorga esa hegemonía, país que se está desindustrializando, decía Iñaki, que sobrevive porque controla el dólar, cuyo valor no viene determinado por la capacidad económica real, sino por su uso como principal moneda de reservas. Eso le lleva a una economía militarizada. Su destino es el ocaso, decía Iñaki, palabras más, palabras menos, su suerte es desaparecer y por todos los medios, en especial por el terror. Trump intenta revertir ese destino tratando de reactivar la industria interna llevada a
otros países, así que sin éxito. S-400 sí es un arma geopolítica y sí es dique de contención de intereses hegemónicos. Desprestigio, que es lo que más le debe estar costando digerir a Estados Unidos, también está involucrado en esta jugada. Gracias por acompañarnos, así despedimos. Hasta una próxima.